Y precisamente el panel que va a seguir a continuación nos propone cambiar esa palabra ninis por sisis. Juventud que se activa busca generar conciencia sobre la urgencia de visibilizar la realidad de los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan e impulsar un llamado colectivo a la acción para construir soluciones que les permitan acceder a oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento. Por eso quiero invitar en este momento a nuestro siguiente panel, del cual participará Lorena Áviles, líder de transformación educativa de Cosmo Schools, también Juan Manuel Restrepo, director del CESDE, Ricardo Jaramillo, secretario de Juventud de Medellín, y Claudia Elena Gómez, directora ejecutiva de la Fundación UPB. En este caso nos va a estar moderando Laura Flores, responsable de Educación y Aprendizaje de Confama. Si quieres, Lore y Juanma, me dejan aquí la última silla. Juanma, no, para allá. Eso. Aquí esta última silla y aquí en esta última silla nos podemos sentar con Laura. Laura, acá. Listo, ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a nuestros panelistas en unos videos que presentaremos a continuación. Bienvenidos. Lorena Áviles ha dedicado más de una década a fusionar diseño, tecnología y educación. Desde Cosmo Education lidera procesos de transformación educativa conectando empresa, academia y Estado. Su enfoque combina analítica, gamificación e innovación para mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes para los retos del futuro. Juan Manuel Restrepo es administrador de empresas con un PhD en Política y Administración Pública. Ha liderado proyectos educativos de alto impacto en América Latina y Asia y fue director de Cosmo Schools y jefe de educación en Confama. Es reconocido por su visión innovadora en educación y su compromiso con el desarrollo social. Ricardo Jaramillo, administrador de negocios con maestría en Economía Aplicada, con experiencia en los sectores público y privado. Ha liderado proyectos de emprendimiento y sostenibilidad de triple impacto. Fue representante estudiantil y ha formado parte de juntas directivas académicas y empresariales, destacándose por su capacidad en dirección y ejecución de proyectos comunitarios. Claudia Elena Gómez Rodríguez es la directora ejecutiva de la Fundación UPB. Con más de 20 años de experiencia, lidera proyectos que integran estrategia, desarrollo comunitario y sostenibilidad. Cree firmemente en el poder de las alianzas para transformar realidades y generar impacto social positivo. Laura Flores, filósofa y doctora magna cum laude de la Universidad de Frankfurt, con 15 años investigando en el arte y la educación. Ha liderado proyectos en Confama, el MAM y Parque Explora. Ha sido docente e investigadora en la Universidad Nacional y la Universidad Antioquia. Bienvenidos al Foro Women Working for the World. Bueno, qué buena energía y qué buen y generoso recibimiento y presentación de este lujo de panelistas. Por allá me estaban gritando Mor. Cata, muchas gracias, sí, soy altamente reconocida por una palabra que usan muchos estos famosos ninis, ¿no? El amor. Bueno, el amor con mucho amor hoy y el reto de tener esta conversación, como decía Perla al arranque, esa palabra técnica a mí no me gusta. Los ninis, un poquito dijimos, bueno, vamos a llamarles sisis, pero para quienes, digamos, no tengan ese contexto, es una palabra técnica para referirse a esos jóvenes que no estudian, pues que ni estudian ni trabajan, como se dice pues coloquialmente, pero que realmente nos da el contexto de una problemática en la que creo que cada uno de los actores que están representando aquí, nuestros panelistas, pues que tenemos a Ricky representando el sector público, a Clau representando la academia y también el sector social, a Juanma representando también al sector privado y a la academia, y a Lore también representando al sector privado y sobre todo al sector educación en ese nivel precedente que es fundamental para poder trabajar de una manera decidida por las y los jóvenes. Para que arranquemos y aprovechemos esta media horita, solo quiero arrancar de una manera directa por la primera pregunta. Y dar también un poquito de contexto para que ustedes puedan ubicarse en este tema o en la magnitud del tema.
Según el Banco Mundial, en Latinoamérica y el Caribe hay más de 24 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, salieron del sistema educativo y nunca pudieron entrar al mercado laboral. Yo quiero arrancar por ese dato y quiero que desde cada uno de esos sectores que ustedes representan aquí nos cuenten qué significa para ustedes esa problemática. En la segunda ronda vamos a aterrizar al problema que tenemos en Colombia y en Antioquia, pero un poco para poder dar este contexto ante este público que hoy nos acompaña. ¿Cómo entienden ustedes esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que definitivamente son jóvenes llenos de sueños, de esperanzas y muchas veces esperando una oportunidad y esperando una mano que venga y le diga, tú puedes? No solamente está la oportunidad, sino que cuentas con toda tu energía, con todo tu ser humano y también con la institucional que puede rodearte para que cruces esa puerta. Entonces, Lore, que estás aquí justo a mi izquierda, arranquemos por ti. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Hoy tengo el privilegio de ser la voz poderosa de un equipo maravilloso como es el de Cosmo Schools. Además, en este foro somos más de 80 personas las que estamos acompañando esta conversación. Y Lau, ante tu pregunta, si acompañáramos las conversaciones que el equipo de Cosmo Schools tiene frente a esa problemática y esa realidad de cómo seguir conectando con esos jóvenes que, coincidiendo desde el discurso de no conectar con esos ninis y esos posibles sisis, hay, digamos que dos conceptos que confirman y que inauguran, digamos que la ruta que Cosmo acompaña para esos jóvenes con los que trabajamos, y es propósito y potencial. Para nosotros y todo el equipo hemos trabajado alrededor de cómo profundizar alrededor del concepto de el elemento, como Sir Ken Robinson nos enseñó, y además lo venimos aprendiendo desde Confama. Y cuál es ese elemento que caracteriza a esos jóvenes, a esos estudiantes, cuál es ese propósito y potencial que necesitamos reconocer. Más allá de cómo están conectados con educación terciaria, con universidad, es acompañar ese proceso y además desde ese propósito y potencial es devolverles la voz. Cada vez que acompaño al equipo de rectoría, al equipo de cuidado y bienestar, cuando dicen tenemos que devolverle la voz a los jóvenes, es hacernos esas preguntas y poner sobre la mesa de trabajo, no solo darle la voz, sino una voz con una capacidad de decisión. Entonces, si ustedes habitaran alguno de los 9 centros de experiencia que tenemos en Antioquia en ese momento, reconocerían esos jóvenes, ¿sí? Unos jóvenes que venían de un sistema, no nos gusta decir tradicional, tal vez de un sistema que estaba desconectado de la realidad que protagonizan estos jóvenes, y que ya inmediatamente ante el poder de la conversación, el poder de la pregunta, y insisto, de darles esa voz, no solo de participación, sino tomadores de decisiones, ha sido realmente algo como seña de Cosmo que nos ha caracterizado. Gracias, Lore. Sigamos con Ricky, una perspectiva desde el sector público, nuestro secretario de las Juventudes de Medellín. Lau, muchísimas gracias. Un orgullo estar aquí ante este público, con este panel de personas excepcionales. Nosotros desde la alcaldía, desde el primer momento en que llegamos al gobierno, el alcalde Federico Gutiérrez nos dio una instrucción demasiado clara. Se acabaron los proyectos pintucaritas, los proyectos que gastan recursos públicos y que no sirven para nada en temas de juventud. Y eso fue lo que nos encontramos nosotros. Nosotros llegamos a esta secretaría y vimos, por supuesto, que había unas cosas que había que continuar haciendo, pero por otro lado lo que hicimos fue cerrar un montón de cosas que había y que le servían solo a unos públicos muy específicos y no apuntaba a las preocupaciones cotidianas de un joven en Medellín. En el primer renglón de esas preocupaciones lo que vimos fue generación de ingresos. 1 de cada 5 jóvenes sin estudiar ni trabajar en Medellín, seguramente ya lo veremos más adelante. Y cómo nosotros desde la alcaldía de Medellín podíamos acercar a esos jóvenes a herramientas y a oportunidades para la empleabilidad. Fue así como creamos Contrato Joven, donde tenemos un equipo que se encarga de fortalecer la capacidad de agencia de estos jóvenes para luego conectarlos con una oportunidad real en empleo. Por supuesto,
también los conectamos con oportunidades de emprendimiento, la Secretaría de Desarrollo Económico, con oportunidades en formación en los diferentes niveles. Pero sobre todo nos enfocamos en la generación de ingresos, en que los jóvenes puedan tener platica en sus bolsillos en el marco de la legalidad, y eso es lo que estamos haciendo con los diferentes proyectos, con Parceros, por ejemplo, que ahorita podemos conversar de Parceros, que atiende a los jóvenes más vulnerables de esta ciudad, de esta sociedad, a jóvenes que cuando el Estado les llega es a ponerle unas esposas o a ponerles un comparendo y no a darles una oportunidad. Y es así como nosotros creemos en ellos, en ese potencial que ellos tienen, los miramos a los ojos y con horizontalidad, no haciéndolo solos, haciéndolo de la mano con muchos aliados, entre ellos quienes estamos sentados aquí, y también entre el público asistente, que representa diferentes empresas, fundaciones, agremiaciones, que nos han ayudado a seguir fortaleciendo la capacidad de agencia de estos pelados para poder conectarlos con oportunidades reales y así que ellos construyan sus sueños y sus proyectos de vida. Muchas gracias, Ricky. Clau, desde la Fundación UPB, cuéntanos cómo ven y cómo entienden este reto social. Bueno, muy buenos días para todos. Me siento muy orgullosa de estar hoy en este escenario compartiendo con todos ustedes. Desde la academia, desde el sector social como Fundación UPB, primero estoy de acuerdo contigo, tampoco me gusta mucho ese término de ninis porque siento que es ponerle un estigma a una cantidad de sueños y a veces ellos no estudian ni trabajan, pero posiblemente están buscando oportunidades y no las han encontrado, en otros casos no lo hacen. Entonces yo creo que no podemos siempre endilgarles como la culpa de algo que no necesariamente depende de ellos. ¿Cómo lo vemos? Como una cantidad de desigualdades, incluso estructurales y de pobreza, porque algunas veces tienen que privilegiar la supervivencia antes de iniciar una ruta formativa de empleo, porque no tienen redes de apoyo, porque hay unas brechas digitales y territoriales, no nos podemos quedar solo en Medellín, Antioquia, hay una cantidad de departamentos y de ruralidad en el país distante, donde hay una desconexión entre la oferta educativa y el mundo laboral. Entonces, desde la academia y desde la Fundación UPB pensamos que todas aquellas iniciativas que combinen pertinencia, acompañamiento y articulación para lograr un mayor impacto son aquellas que debemos liderar de la mano de todos para poder transformar esa realidad a la que nos invitan hoy estos jóvenes que hoy requieren oportunidades. Muchas gracias, Clau. Vamos a conectar con ese propósito, vamos a abrir oportunidades reales y pertinentes para esos jóvenes que están esperando una oportunidad y vamos a comprender que ellos están llenos de sueños, que ellos sí y sí. Y la pregunta también es cómo nosotros asumimos esa responsabilidad. Juanma, desde el CESDE, que además es un reto muy interesante en el ecosistema de educación postmedia y es volver a dignificar y mostrar la necesidad que tiene esa sociedad de tener una formación técnica de calidad que conecte con la empleabilidad. ¿Ustedes cómo están entendiendo este reto? Muchas gracias, Lau. Un saludo a todos y a todos acá en este espacio que yo creo que muestra la potencia de una organización y pues una líder que es Cata, que genera una conversación que está movilizando muchos actores y también inspirando y generando esperanza. Yo creo que un poco lo que tenemos que hacer y abordar es entender y no juzgar a los jóvenes, ¿cierto? Si uno ve la encuesta, que creo que mencionaste algunos datos de Empresarios por la Educación, que le preguntó a los jóvenes, ellos qué se sueñan, la mayoría de ellos quieren seguir estudiando y quieren seguir trabajando, ¿cierto? No es que no quieran hacer nada, los jóvenes están buscando su futuro, quieren construir ese futuro y de pronto nosotros como actores educativos, privados, sociales, públicos, tenemos que crear es una plataforma para que ellos puedan navegar ese camino, ¿cierto? Es una plataforma probablemente diferente a la que hemos construido en el pasado. Necesitamos una educación que inspire, ¿cierto? Que realmente cautive a estos jóvenes, donde puedan encontrar ahí esa chispa, encender esa chispa del aprendizaje. Entonces necesitamos una educación que realmente sea inspiradora. Necesitamos también un proceso educativo que se conecte con el contexto, ¿cierto? No podemos estar encerrados en un aula, sino que tenemos que conectarnos con la ciudad, con el territorio, con las empresas, a través de retos y proyectos. Entonces creo que necesitamos otras metodologías de aprender y de cautivar a estos jóvenes. También ahorita hablaban algunos acá del cuidado y el bienestar, ¿cierto? De nada sirve tener el mejor proceso educativo, técnico, conocimientos,
si no pensamos en la persona, ¿cierto? Que creo que eso es algo que la Juanfe ha hecho históricamente, no solamente es un tema de unos conocimientos, de un programa técnico que trabajamos conjuntamente, sino que siempre está esa persona, ¿cierto? Esa chica o esa madre adolescente, ¿cierto? La ve, la siente, la escucha, entiende su problemática y le muestra esos caminos, y yo creo que eso es la potencia. Cuando estamos pensando en lo humano, cuando pensamos en lo corporal, espiritual, en el bienestar, en lo mental, es donde realmente podemos potencializar ese futuro y crear esa esperanza y de pronto encender algo que yo creo que la educación profunda, cuando logramos una transformación, es cuando encendemos ese brillo en los ojos de un estudiante, ¿cierto? Cuando llega probablemente perdido, con miedos, con temores, donde no encuentra caminos, y después se le abre un futuro que de pronto era desconocido para ella o para él. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en el proceso educativo, es creer en ese joven, ¿cierto? Mostrarle ese camino, crear un contexto donde puedan navegar ellos mismos ese camino del aprendizaje y sacar su máximo potencial. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo acá, muchas organizaciones que estamos reunidos. Acá la pregunta es cómo unimos esfuerzos, ¿cierto? Cómo unimos esfuerzos colectivos, porque la necesidad es muy grande, ¿cierto? De 100 jóvenes que se gradúan en nuestro país, solo la mitad acceden a algún tipo de educación terciaria y solo la mitad de esos terminan. O sea, el 75% de los jóvenes en nuestro país se quedan sin oportunidades de ese aprendizaje que proyecta su futuro. Y ahí tenemos un reto muy grande desde lo del bienestar, pero también desde lo técnico, los conocimientos que estamos generando. Gracias, Juanma. Bienestar, que es una palabra clave, y voy a aprovechar justamente este tema para hablar ya de los sisis y contarles que los sisis, o más bien las sisis, tienen cara de mujer. Estamos en un contexto, en una conversación, además cuando uno se sienta aquí y mira para allá se da cuenta que somos un montón de mujeres las que estamos hoy aquí reunidas, haciéndonos preguntas, escuchando, tomando nota, inspirándonos, enterándonos del trabajo que otros están haciendo. Yo arrancaba con ese número, ¿cierto? Les decía que entre 23 y 24 millones de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe ni estudian ni trabajan, no sabemos qué están haciendo. Cuando pongo el número es para que basemos la conversación en dato, en estudio, en evidencia. No, echar carreta muy rico, pero pues es muy importante esas conversaciones tan delicadas, también basarlas en la evidencia, pero sobre todo que el número o las matemáticas nos enseñan el mundo, son una manera, un lenguaje para entender la realidad. Y cuando uno se mete ese número en la cabeza y logra componerlo y decir, ¡jue madre!, ¿qué está pasando en nuestra región? Venimos a Colombia y decimos, en Colombia hay aproximadamente, según el DANE, la última cifra del DANE, 2.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y pilas. De esos 2.500.000, yo aquí tengo mi pastel porque les quiero dar la cifra exacta, 1.797.000 son mujeres jóvenes que sí trabajan, porque normalmente están dedicadas a las tareas que tienen que ver con el cuidado del hogar, con la crianza o con el cuidado de personas que están enfermas o personas mayores, y que sabemos que es el cuidado no remunerado del hogar. Ese reto no es menor, ¿cierto? Ese reto no es menor, y creo que quienes estamos sentados aquí convencidos del poder femenino y el poder de la unidad, cuando trabajamos por las brechas sociales, con esta visión de género, tenemos una inspiración maravillosa que es pues Mamá Cata, como le dice cada una de sus niñas que han pasado por la Juanfe en Medellín nada más. Cata ha logrado cambiar el mundo, una mujer a la vez, con más de 1.200 jóvenes que han vivido la experiencia de la Juanfe, que además esta medida que nos muestra que cierra un ciclo de pobreza y que incluso procura movilidad social ascendente probada en esas jóvenes que pueden estar en ese modelo 360, y ese es un ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos de Cosmo, del CESDE, de UPB, de la Secretaría de las Juventudes? ¿Cómo estamos mirando a esas mujeres que sí y sí y sí que sí, porque están dedicadas a ese trabajo no remunerado del hogar y al cuidado, sin el cual hoy, recuerden que nuestro panel de apertura, nuestro querido rector nos decía, uno de los retos que tenemos ahora precisamente viene de ese rol que tiene la mujer y de reconfigurar esa idea de la maternidad y el trabajo del cuidado como históricamente lo hemos entendido. Entonces, desde sus perspectivas, ¿cómo están entendiendo este reto tan grande que son esas mujeres que sí y sí? ¿Y cómo les ayudamos a cruzar la puerta? Ricky, si quieres empezar. Bueno, muy bien. Lo primero es que yo me mantengo en la calle con todo el equipo
Y cuando estamos en la calle y nos vemos una mujer con las características de la Juanfe, nosotros inmediatamente activamos. Todas las personas de la Secretaría y de la Alcaldía estamos haciendo el ejercicio conjunto con Ana aquí desde la Juanfe. Todas las personas que están en territorio, incluyéndonos a nosotros porque nos mantenemos en la calle, que puedan ver un caso que le pueda funcionar para que una mujer entre a la fundación, inmediatamente se activa y eso es inmediato. Yo digo, hombre, pueden estar pensando estas mujeres que están perdidas en la vida, pero con la Juanfe les llega es una bendición y se ganan es una lotería, de verdad. No más, la semana pasada tuvimos un caso en Popular, inmediatamente activamos y lo hicimos. Y este caso de una mujer de 15 años que tuvo su bebé y que por supuesto no estaba escolarizada, pues es el caso de miles de jóvenes, mujeres, que tienen que sufrir día a día y que tienen un montón de barreras adicionales a los hombres. Entonces, nosotros desde la alcaldía, pues por supuesto de la mano de la Secretaría de las Mujeres, Desarrollo Económico, la Secretaría de la Juventud, desarrollamos esas estrategias para acercar a oportunidades de empleabilidad por medio de parceros, por medio de parceras, por medio de Medellín Joven, donde colgamos oportunidades todos los días enfocadas en primer empleo, algunas también con enfoque de género. Pero yo le debo decir una cosa, esto no es posible, y ojo, esto no es posible si nosotros desde las diferentes áreas, desde los diferentes roles que tenemos como sociedad, sector social, academia, público, el sector privado, las empresas, no nos convencemos del potencial que tienen los jóvenes. Nosotros tenemos que creer en el poder que tienen los jóvenes. Yo estoy mamado, yo también soy joven, yo tengo 26 años y estoy mamado de que nos digan que somos la generación perdida y la generación de cristal, mamado. Entonces, por supuesto, muchas gracias, Cata. Entonces, por supuesto, lo que nos encontramos nosotros los jóvenes queriendo trabajar en alguna compañía es un montón de barreras y una cultura que generalmente está muy arraigada, donde esta generación pues no hace match, no termina siendo match, pero también es porque nos tenemos que reinventar también desde el sector privado para recibir este talento con estas otras capacidades que tiene esta generación maravillosa para ofrecernos, una generación que se adapta al cambio rápido, que navega muy bien la incertidumbre. Es una generación que es la encargada de generar las grandes transformaciones que necesita nuestra sociedad. Y estamos comprometidos con eso, haciendo la tarea no solo con los jóvenes para fortalecerles esa capacidad de agencia, sino con las mismas empresas, para que desde sus procesos de contratación, de gestión humana, puedan entender cada vez más a esta generación y con un buen acompañamiento, pues conectar a esos jóvenes con esa oportunidad, con esa plática en los bolsillos, para que puedan seguir con su proyecto de vida. Gracias, Ricky. Clau, desde la Fundación UPB, tú también como mujer, ¿no? Porque a veces también uno se siente profundamente movido por este tema. ¿Cómo están abordando ese reto de género para reconocer a esas mujeres que también están esperando una oportunidad? Así es, Lau. Para la Fundación UPB, nuestros jóvenes y nuestras mujeres jóvenes son los protagonistas de su desarrollo. Ellos son el eje sobre el que nosotros giramos y sobre el cual nosotros construimos y proponemos desde distintas aristas, sea un tema de acompañamiento económico en becas, pero integralmente, porque no es suficiente entregar un auxilio o una matrícula si esta persona tiene hambre, si tiene un tema psicosocial, emocional, desesperanza, entonces tiene que ser un acompañamiento integral. Hay un tema de emprendimiento. El emprendimiento también es un estilo de vida, como ellas, como los jóvenes pueden crear con soluciones innovadoras posibles salidas y soluciones, y es involucrarlos allí.
es tener rutas formativas o trayectorias formativas también cortas, que sean provocadoras a una posible profesionalización. Es como conectamos nuestra red de egresados, nuestros profesionales, nuestros empresarios, todos los sectores, para que luego que estemos en todo el tema educativo y en estos ciclos podamos vincularlos, podamos hacer pasantías, podamos provocarlos y desde allí generar todo ese dinamismo social que requieren nuestros jóvenes y nuestras mujeres jóvenes principalmente. Muchas gracias, Clau. Juan Manuel, desde el CESDE y desde la visual de la formación técnica, ¿cómo están asumiendo el reto que tenemos con esas jóvenes mujeres que quieren tener una oportunidad? Yo creo que como sociedad hemos tenido muchos avances, ¿cierto? Pero eso no quita que todavía tengamos muchos retos culturales. Creo que vivimos todavía una sociedad que es muy machista, una sociedad que todavía tiene muchos sesgos desde la primera infancia, no solamente la educación superior, desde pequeños en el colegio o en la educación terciaria. Vivimos en una sociedad que todavía creo que tenemos que hacer una transformación cultural y mental de nuestro quehacer, ¿cierto? Creo que rompiendo esos sesgos lo logramos en espacios como estos, donde hay muchas mujeres líderes, referentes, que inspiran, que conectan y que muestran que esos caminos son posibles. También lo hacemos demostrando, por ejemplo, en el CESDE, el 61% de nuestras estudiantes son mujeres, ¿cierto? Eso muestra que ahí hay un cambio que está pasando y que está empezando a transferirse. Y también yo creo hay otros cómo hacer esos sueños posibles. Me acuerdo mucho, hace unos 4 o 5 años, cuando llegó la Juanfe acá, en una conversación que me invitaron, que estuvo Cata, ¿cierto? Probablemente algunos de ustedes acá han tenido el placer de tener un espacio de eso. Apenas llegan las madres adolescentes de unos contextos muy complejos, de violencia, de drogas, de maltrato, de unos temas que uno dice es lo peor de la sociedad, ¿cierto? Y como en un espacio, pues Cata y la Juanfe, un ejercicio maravilloso, se conectan con la mirada y logran reconstruir esas vidas, ¿cierto? Eso es una cosa demasiado potente. Y luego, unos años después, también tuve el privilegio de estar en un grado y uno ver esa transformación, ¿cierto? Es una fortaleza, o sea, del acto más miserable y complejo que da la sociedad hacia una niña, ¿cierto? Una chica, que es lo que sucede acá lastimosamente todavía en nuestra sociedad, y luego ver una potencia de un protagonismo, de una presencia, de un futuro donde no están soñando, están creando ya ese futuro porque están consiguiendo un empleo, están cuidando a sus hijos y tienen una fortaleza emocional que se nota. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pues nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con la Juanfe y otras organizaciones, es que si logramos conectarnos volviendo a lo humano, proyectar ese camino y volver a esas mujeres líderes que hay en este país y que son tan potentes, probablemente vamos a mostrar más caminos, pero como digo, nos falta mucho. Todavía vivimos en una sociedad con muchos sesgos, muy machista, y que necesitamos hacer una transformación cultural real para empezar a ver ese cambio más profundo que todos queremos. Súper, conectando estas 3 intervenciones antes de llegar a este punto que es muy importante porque es el nivel precedente, lo que pasa desde esa primera infancia. Pues este tema sería otro reto, otro panel diría yo, pero lo quiero poner sobre la mesa, y es que en el foro de Bogotá escuchábamos al director de la CAF y decía que estamos viviendo la primera generación de mujeres jóvenes más formadas porque están yendo más mujeres a la universidad que antes, pero menos empleadas. El reto que sigue posterior, como lo decía Ricky, de la mano de esos empresarios, como lo decía Clau, desde la mano de fundaciones como UPB, que sean capaces de diseñar formatos pertinentes para esas jóvenes, y como dice Juan Manuel, a través de ese abrir la puerta, pues creo que hay un reto muy grande, ¿cierto? Como también ese momento de dar esas oportunidades, en ese momento de la media, de la posmedia, conecta con una oportunidad real de empleo o de emprendimiento. Lo quería poner ahí porque creo que es un tema grueso, ¿no? Sentirse orgullosa de eso. Somos la primera generación de mujeres más formadas, pero llegamos súper formadas, súper preparadas, y en el sector laboral volvemos y encontramos el abismo. Aquí llegando ya con Lore que está en ese nivel precedente, en ese nivel en el que se ponen todas las piedras y que se dan esos primeros pasos fundamentales para que esos jóvenes sí y sí. ¿Cómo ven desde ese enfoque de género desde Cosmo?
Y esta respuesta pues, nos llena de emoción desde Cosmo compartirla por varias razones. La primera es que por una apuesta de la dirección desde el año pasado, desde diferentes conversaciones con Melissa Álvarez y con todo su equipo, dijeron cómo podemos hacer un círculo de niñas, de jóvenes que le apuesten al liderazgo en femenino. Justamente estos días nuestra rectora Vanessa, me daba las cifras que las tengo acá, súper fresquita, me decía, Lore, pues es que tenemos 102 guardianas de la confianza, 7 personeras, 95 mediadoras escolares y 84 guardianas del planeta, que aquí se me llena el pecho de emoción porque mi hija es una guardiana del planeta de Cosmo. Tiene 5 años y ella va a casa todos los días y me cuenta cómo le han enseñado a pararse, a conversar, a decir que no. Y me pone la mano así y me dice, es que yo sé decir que no. Y eso ha sido gracias a esos círculos de conversaciones que además, o la segunda razón, no es gratuito porque también me gustaría que nos fuéramos de esta conversación todos con la pregunta y es cómo en nuestras organizaciones la cultura respeta eso, cómo nuestra cultura organizacional también responde a cómo estamos recibiendo a esos jóvenes. Juan Manuel y Ricardo hablaban de la palabra cultura. De verdad, vayámonos hoy con la pregunta. Este círculo de niñas y de jóvenes mujeres en Cosmo no existiría sin un liderazgo que crea en lo femenino y en el poder de la mujer, ¿cierto? Nuestra directora como mentora, nuestra rectora como mentora, todas las unidades de rectoría que son lideradas por mujeres y que creen en la voz y en la toma de decisiones. Entonces, creo que eso también es una pregunta que nos tenemos que hacer y es claro, los jóvenes cómo conectan con el mercado laboral, pero el mercado laboral que somos nosotros, cómo nos estamos haciendo la pregunta para poder recibir a esos jóvenes y a esas mujeres que están pues a exportas de estar en nuestro mercado laboral. Súper, ese es el primer paso y la primera piedra. También mucha literatura que investiga y hace evaluaciones de impacto sobre temas de educación muestra que incluso que las niñas desde su primera infancia tengan referentes de liderazgo femenino puede cambiar el camino. Entonces es una inspiración también para muchos modelos. Bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces nos vamos rápido, una última ronda así de, respóndeme esta pregunta, no las voy a poner a confesarse como Cata puso a confesarse, a nuestro alcalde, gobernador y querido rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Juanma mencionaba la encuesta de opinión de Empresarios por la Educación para los jóvenes. Los que sí, el 88% de los jóvenes afirma que disfruta mucho aprender e ir a su institución educativa o a su universidad. El 80% dice que sueña con poder conectar con la educación postmedia. El 90% dice que le parece absolutamente útil y necesaria la educación para el desarrollo y el progreso del país. La pregunta es, ¿será que los ninis somos nosotros? Los que estamos detrás del escritorio y ni pensamos ni nos damos cuenta de qué es lo que ellos necesitan, de cuáles son las puertas que tenemos que ayudar a abrir desde la toma de decisiones. ¿Cómo innovamos? En un par de palabras para aprovechar este minuto con 20 segundos. Lore. ¿Cómo innovamos desde Cosmo con nuestra ruta de propósito y potencial? Ojalá todas acá pudiéramos vivir lo que viven las estudiantes y los estudiantes en Cosmo. Hilda Rivera estos días me decía que están haciendo los centros de experiencia, están haciendo su Ikigai, ¿cierto? Están averiguando qué es lo que les conecta, cómo conversan con ellos mismos. Sin duda eso sería como una de las grandes apuestas que ojalá todas viviéramos nuestra ruta de propósito y potencial. Súper. Juanma. Yo creo que necesitamos modelos más flexibles y modulares, ¿cierto? Entender que la educación no solo pasa en un momento, sino que es durante toda la vida y también tenemos que salirnos de los espacios educativos. Creo que eso es lo otro que tenemos que hacer. Si nos conectamos con la ciudad a través de preguntas, a través de retos, nos conectamos con las empresas, nos conectamos con el contexto, con el barrio donde habitan los jóvenes, creo que podremos tener una educación mucho más pertinente, aplicada y más potente para esas generaciones. Súper, Clau. Yo creo que nos debemos continuar fortaleciendo en tener conversaciones, en seguir tendiendo puentes para conectar sueños con oportunidades. Y como lo dicen mis compañeros, tenemos que flexibilizarnos, tenemos que salirnos de los muros, tenemos que leer los contextos, los territorios y de esta manera buscar formas pertinentes que acompañen y articulen estos procesos de nuestros jóvenes. Y Ricky. Completamente de acuerdo con mis compañeros, agregaría ahí una cosa y es, nos hemos ocupado mucho toda la vida de tener o esperar de nuestros jóvenes altos estándares, imponerles altos estándares, que eso está perfecto, pero también preguntarnos, y esa es la invitación, ¿dónde está la alta motivación?
Si juntamos altos estándares con alta motivación, estamos realmente teniendo mentalidad de mentores. Esto genera confianza y genera esa responsabilidad de parte del joven también de devolverle al mentor, llámese padre de familia, llámese jefe en una empresa, llámese profesor en un aula de clase. Y creo que esa mentalidad de mentor es la que hoy nos urge para entender a la generación Z, poder ponernos en los zapatos de ellos y poder mirarlos de forma horizontal, no de arriba para abajo, sino horizontal, mirarlos a los ojos, tener conversaciones bilaterales con ellos y pues tener esa mentalidad de mentor que tanto necesitamos. Súper, bueno, ya saben que sí, y que ojalá todas las personas que pasen por un rol de liderazgo como el que ustedes tienen, por un rol de liderazgo como el que muchos tienen, y tengan la posibilidad no solamente de abrirle la puerta a un sí, sino ayudarla a cruzar, podamos tener esa bendición, ese privilegio. Muchísimas gracias por esta conversación y sigamos disfrutando de este encuentro tan maravilloso. Gracias.